La hermana mayor era su primer amor. Frente a la conexión persistente entre ellos, realmente estoy agotada. Así que elegí morir para cumplir su amor. Dejé este mundo sin ninguna renuencia, un mundo en el que nadie se preocupaba por mí. James estaba empacando sus maletas en el dormitorio principal. Me incliné ligeramente contra el marco de la puerta y toqué el informe de examen que me diagnosticó cáncer en etapa avanzada. Forcé una sonrisa y dije, querido, ¿te has olvidado? Antiguamente me prometiste que este fin de semana me llevarías al pueblo de las flores de Pinjian para quedarnos una noche y ver el amanecer. Su mano que estaba doblando la ropa se detuvo por un momento y luego continuó con la acción. Ha ocurrido algo en la sucursal. Tengo que vigilarlo en persona. Te llevaré allí el mes que viene. Cuando mi hermana quería ir a esquiar a Suiza, él podía inmediatamente abandonar un trato de negocios worth billions of yuan in the company. Cuando mi hermana quería ir a esquiar a Suiza, él podía inmediatamente abandonar un trato de negocios worth billions of yuan in the company. Cuando mi hermana se torció el tobillo, una simple llamada telefónica podía hacer que interrumpiera una reunión ejecutiva que implicaba los ingresos anuales de la empresa. En contraste, a sus ojos, cualquier cosa podía ser más importante que yo. Pero ya no tengo tiempo. Abrí la boca y quise intentarlo de nuevo. Pero él ya había pasado sin hacer contacto visual. En mis oídos se oyó el sonido frío y duro de las ruedas de las maletas que se deslizaban por el suelo. ¡Bam! El sonido de la puerta cerrándose sonó, aislándome del mundo exterior. Desde que era pequeña, nunca he sido la elegida. Lógicamente, debería estar acostumbrada. Coco se acercó, agarró mi pierna y trató de ponerse de pie, meneando la cola de un lado a otro, tratando de divertirme. En sus ojos había preocupación. Me agaché y acaricié su pequeña cabeza, luego la cargué sobre el sofá. Usé mi teléfono para contactar con el adoptante con el que ya habíamos hablado y hice una cita para enviarlo a las 10 de la noche. Esta era una persona bondadosa que había tardado un mes en encontrar. Coco era lo único que me preocupaba en este mundo ahora. Antes de irme, tenía que asegurarme de que estaba bien cuidado. Nos recostamos contra el respaldo del sofá, disfrutando de nuestros últimos momentos juntos. Parecía sentir algo, gemía continuamente y enterró su cabeza en mi cuello. Lo abracé fuerte y mis lágrimas volvieron a empañar mi vista. Miraba el tiempo nublado fuera de la ventana y le di algunas instrucciones con preocupación sobre las precauciones después de ir a su nuevo hogar. Luego, sin darme cuenta, caí en un profundo sueño. Cuando me desperté con dolor, ya estaba oscuro afuera. Coco tenía una de sus patas sobre mi corazón. Cuando me vio despertar, se puso en 4 patas con emoción. El dolor me hizo encogerme y caer sobre el sofá. Hurgó hábilmente en mi bolso, sacó la botella de medicamentos y me la trajo. Forcé una sonrisa y lo acaricié para calmarlo. Abrió la tapa de la botella con las manos temblorosas. Más de una docena de píldoras cayeron de la botella de golpe. Pensando que iba a morir mañana, ya no tenía miedo a los efectos secundarios. Me metí las píldoras en la boca y las tragué sin masticar. El medicamento tuvo efecto rápidamente. Después de sentirme mejor, bajé la cabeza y acaricié mi vientre ya vacío. Pequeño tesoro, espera a mamá con el gran tesoro allá abajo. Realmente soy una persona con muchos pecados. Merezco ser siempre la que queda atrás. Finalmente tuve 2 oportunidades de ser elegida como madre, pero no pude protegerlos. Suprimí las lágrimas que se acumulaban en mis ojos, me levanté y caminé hacia el armario. Saqué un vestido blanco y me lo puse. Luego me senté frente al tocador y apliqué cuidadosamente el labial. Mi cara era pálida como el papel, y el labial rojo brillante me hacía parecer muy extraña en tal fuerte contraste. En este momento, era como una persona hecha de papel. Sonreí con ironía, pensando en ello como un regalo para mí misma de antemano. Después de todo, ellos no tenían tiempo para elegir estas cosas para mí. Coco se mantenía rodeándome, tratando de detenerme. Lo acaricié para calmarlo y empecé a empacar sus maletas para su nuevo hogar. Todo estaba listo. En cuanto iba a coger a Coco, el timbre de la puerta sonó de repente, con mucha urgencia. Tan pronto como abrí la puerta, mis padres estaban fuera de la puerta con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo? Quedé atónita por un momento y estaba a punto de responder. Mi padre frunció el ceño e interrumpió. ¿Por qué también tienes el teléfono apagado? Mi madre tomó mi mano directamente con impaciencia. Eso ya no es importante. Tienes que ir al hospital conmigo ahora. El resultado del emparejamiento ha llegado, y solo eres un emparejamiento adecuado. La cirugía de tu hermana está programada para dentro de 15 días.
Tienes que ingresar al hospital inmediatamente y hacer los exámenes previos a la cirugía ahora. Antes de que pudiera reaccionar, me sacó de la puerta. El conductor condujo hacia el hospital. Mi madre comenzó a quejarse de que no había ido al hospital a visitar a mi hermana estos días. Bajé los ojos y no expliqué que estos días había ido al hospital para hacer exámenes físicos. Porque sabía que incluso si me ahorcaba delante de ellos en este momento, ellos pensarían que solo estaba balanceándome. A sus ojos, mi nacimiento era el pecado original. ¿Por qué debo humillarme de nuevo? Cuando llegamos al hospital, vi inesperadamente a James, que debía haber ido de viaje de negocios a Shanghái. Se paró al lado de mi hermana, ayudándola a ordenar los pelos sueltos en su frente, con una expresión de preocupación en su rostro. Cuando me vio, ni siquiera había un rastro de culpa en su rostro. Tengo que admirar su calidad psicológica. O más bien, ya no se molestaba en esconder nada delante de mí. Saludó a mis padres. Papá, mamá, todavía tengo que ir de viaje de negocios, así que me voy primero. Emma, arreglaré todo. No te preocupes. Veniré a verte en otro momento. La hermana tenía los ojos llenos de lágrimas y asintió con renuencia. Te esperaré. Viendo su interacción, mi corazón insensible todavía sintió un leve dolor. Aparté la vista. Pero él frunció el ceño y se acercó a mí. ¿Por qué te ves tan pálida? Mi madre inmediatamente soltó un frío gruñido. Seguramente se ha puesto demasiada base. Tiene tiempo para maquillarse y andar deambulando por la noche, pero no tiene tiempo para venir a ver a su propia hermana. No hay el menor afecto fraternal. Cuando tu padre y yo estemos viejos, realmente no podemos contar contigo. Mi madre me miró con disgusto y dijo estas palabras con un tono sarcástico. Pero no se acordó en absoluto de que cuando estaba a punto de morir de hambre en el campo, donde podía obtener el dinero sobrante para comprar cosméticos, y cómo podía saber cómo maquillarse. El único labial en la habitación me lo dio mi hermana porque accidentalmente se frotó la pintura negra del tubo y lo despreció por no ser perfecto. Mi padre cerró los ojos y pellizcó el entrecejo, y dijo con voz profunda, bueno, ¿por qué estás discutiendo en el hospital? El doctor dijo que Emma necesita descansar en silencio. Mi madre dejó de hablar entonces, pero todavía me dio una mirada de disgusto al final. Siempre me he preguntado por qué mi madre me desagradaba tanto. Obviamente en mi memoria, ella una vez me abrazó y me consoló toda la noche cuando lloraba por enfermedad cuando era pequeña. Abrí la boca y quise preguntar, pero luego pensé que me iría de este mundo para siempre en máximo un mes. De repente sentí que esta respuesta ya no era tan importante. James me agarró la muñeca y me sacó de la habitación de enfermedad. Toseó ligeramente y explicó, sucedió algo inesperado en la empresa, así que cambié la hora del vuelo. Cuídate bien en casa. Volveré lo más pronto posible. No te preocupes demasiado por la cirugía. He encontrado el equipo de expertos más autoritativo. Cuando escuché estas palabras, no parecía que me estaba consolando. En cambio, parecía que se estaba hablando a sí mismo, animándose y consolándose a sí mismo de que la cirugía de mi hermana definitivamente tendría éxito. Sí, originalmente podía haber cuidado y acompañado abiertamente a mi hermana en la habitación de enfermedad como su marido. Pero ahora, debido a mi existencia, solo podía cuidarla como su cuñado. No podía mostrar sus sentimientos en público y hacer de mi hermana el tema de chismes, así que solo podía desahogarse de su amor por mi hermana delante de mí. Antiguamente, habría aguantado la tristeza y forzado una sonrisa para consolarlo. Pero ahora estoy cansada y no quiero desperdiciar más energía en él. Mi cuerpo roto ni siquiera puede soportar decir una palabra más o dar un paso más. Lo más triste es que ni siquiera tengo a alguien a quien contar mi situación. Lo vi marcharse deprisa una vez más, tiré de la esquina de mi boca y forcé una sonrisa. Cuando entré de nuevo en la habitación de enfermedad, mi madre me dio una mirada fría y acurrucó suavemente la colcha a mi hermana. Primero ve y maneja los trámites de ingreso al hospital. La habitación de enfermedad ya ha sido reservada. Está justo al lado y tiene la misma configuración que la habitación de tu hermana. Mi padre continuó, Olivia, tu madre se unió a varios grupos de enfermeras por herself y seleccionó a una enfermera experimentada para ti. No fue fácil conseguirla la de los demás, pero solo comenzará a trabajar mañana. Mi madre mostró una pizca de inquietud en su rostro cuando escuchó esto. Tuve una extraña sensación en mi corazón. Está bien, lo haré más tarde. Voy a dar a Coco en adopción más tarde. Hice una cita con el adoptante para enviarlo a las 10 de la noche. Volveré tan pronto como termine. De lo contrario, si nadie se encarga de él, no podré quedarme en el hospital con tranquilidad. Hubo una pizca de descontento en los rostros de mis padres.
La ceja de mi madre estaba casi fruncida en un carácter chino, Chuan, pero todavía reprimió su impaciencia. Sigues siendo tan incapaz de discernir lo importante de lo insignificante como siempre. En este momento crucial, todavía estás saliendo corriendo por un perro. Dame la información de contacto del otro partido, y le pediré al conductor que se lo envíe por ti. Recordando cómo Coco siempre se escondía lejos cada vez que veía al conductor, me lancé el valor de refutar. Mamá, sabes que Coco tiene miedo de Maxwell. Solo tardaré como máximo 2 horas en salir. Por favor, déjame ir yo misma. Definitivamente no retrasaré el tiempo de ingreso al hospital. La cara de mi madre estaba claramente llena de impaciencia y no quería dejarme ir. Mi padre dijo con una cara seria, bueno, tu madre ha alimentado a Coco antes, así que está familiarizada con él. Déjala ir contigo a entregarlo. ¿Está bien? Pensando que todavía quería ver a Coco una vez después de ser dada de alta del hospital para despedirme, acepté. Envié la información de contacto y la ubicación de las maletas empacadas al WeChat de mi madre. Saqué del bolso el diario que había preparado hace mucho tiempo. Mamá, esto contiene todos los tipos de precauciones para cuidar de Coco, sus preferencias, qué significa sus cambios de estado de ánimo, así como cómo cuidarlo durante las 3 comidas del día y cuando tiene diferentes enfermedades. Mi madre frunció el ceño, se arrancó el cuaderno e interrumpió, bueno, se lo daré. Date prisa y haz los trámites de ingreso al hospital. Me empujó fuera de la habitación de enfermedad. Sabía que su tolerancia hacia mí solo llegaba hasta ese punto, así que no dije nada más. Solo les recordé de nuevo la hora acordada cuando se cerró la puerta. Mis células cancerosas no se habían extendido, y mis riñones cumplían con los criterios de donación. Mis padres concentraron toda su atención en mi hermana mayor todos los días y no notaron mis síntomas de enfermedad. Pero no le había pedido al doctor que mantuviera en secreto el hecho de que tenía cáncer en etapa avanzada. No sabía qué esperaba. Quizás esperaba que notaran que algo estaba mal conmigo y me dieran una razón para creer que aunque eran parciales, todavía me preocupaban. Pero el doctor parecía dar por sentado que mi familia sabía sobre mi situación y pensaba que mis padres, por razones de racionalidad, me habían pedido que donara mi riñón para salvar a mi hermana mayor. De todos modos, mis padres no parecían notar nada en absoluto. James volvió a Pekín después de una semana de viaje de negocios. Cuando oyó la noticia de que la fecha de la cirugía se había adelantado a 3 días después, apretó los labios, cerró los puños y los músculos de sus brazos temblaron ligeramente. Viendo su aspecto emocionado, no pude evitar reírme de mí misma en silencio. Realmente correspondía a mi nombre. Olivia, la sobrante. La habitación de enfermedad estuvo en silencio durante un rato antes de que él hablara. ¿Por qué? Hice una pausa y me di cuenta de que debe estar preguntándome por qué había aceptado. Parpadeé ligeramente, sin razón. No dije las palabras de culpa que él esperaba, como que debido a mi existencia, ellos no podían estar juntos. Solo quería dejar un poco de dignidad y decencia antes de morir. Pretender que este matrimonio era originalmente el resultado de nuestro afecto mutuo. Asintió en blanco y, después de un rato, preguntó de nuevo. Mamá dijo que diste a Coco en adopción. Ha estado contigo durante 7 u 8 años. ¿Por qué lo diste en adopción de repente? Bajé las pestañas, escondiendo mis ojos sombríos, y dije en voz baja, simplemente de repente no quería seguirlo teniendo. No quería continuar con este tema, así que cogí mi teléfono y fingí estar ocupada. Él estaba un poco sorprendido por el cambio en mi actitud. Después de todo, antiguamente, podía estar feliz durante mucho tiempo solo por decirle unas cuantas palabras más. Mi madre entró con la comida del mediodía y estaba un poco sorprendida de ver a James. Inmediatamente puso una sonrisa aduladora y mostró su preocupación. Cuando James vio a mi madre, su rostro no se veía bien, pero todavía se levantó rígidamente y la saludó. Mi madre también estaba un poco incómoda, pero rápidamente volvió a la normalidad y asintió con una sonrisa. Los 2 cubos termales que trajo eran iguales. Abrió uno de ellos y echó un vistazo, luego cubrió rápidamente la tapa. Antes de que me mirara, aparté mi mirada hacia mi teléfono. De reojo, vi que abrió el otro cubo termal y vertió 2 tazones de sopa de pollo, uno para James. Un tazón era para mí. Dijo con una expresión de preocupación, me tomó 3 horas cocinar esta olla de sopa. Ustedes 2 hermanas deberían tener la mitad cada una. Ahora no tienes que preocuparte por nada. Solo cuídate bien. Será beneficioso para tu recuperación postoperatoria. Tomé la sopa de pollo y miré los ingredientes en el cubo termal. Aunque su acción fue rápida justo ahora, tengo buena vista. A diferencia de la sopa de pollo con solo dátiles rojos y Codonopsis pilosula en el cubo que estaba bebiendo,
Había muchas buenas hierbas para tonificar en la sopa de pollo de mi hermana mayor. Todas las que el doctor mencionó hace unos días estaban en ella, y el doctor también dijo que debía comer más de estos ingredientes para tonificar que mi hermana mayor. Antes de casarme, había muchas buenas hierbas medicinales en el almacén de la casa. Había tantas que mi hermana mayor podría haberlas comido como una comida durante más de 10 años. Pero incluso así, todavía no podía intercambiar mi riñón porque me permitieran probar estos ingredientes para tonificar solo una vez. Cuando mi madre vio que estaba mirando en blanco la sopa de pollo, no pudo evitar insistir: date prisa y bébelo. Todavía tengo que enviar algo a tu hermana mayor. Notó la mirada de James y luego sonrió y dijo: Olivia siempre es tan lenta para hacer las cosas. Si no la vigilo, no sé cuándo se beberá esta sopa. Estaba demasiado cansada para refutar estas acusaciones infundadas. Hice una respiración profunda y me la bebí de un trago. Aunque mi cuerpo se calentó con la cálida sopa de pollo, mi corazón se sintió frío. Después de verme terminar de beber, mi madre volvió a verter un tazón. Luego, al igual que en estos últimos días, rápidamente guardó el cubo termal. Para que puedas beber la sopa de pollo caliente primero, Emma todavía tiene hambre allí. Me voy primero. Llámame si necesitas algo. Mi madre realmente sabía cómo hablar. ¿Quién come el almuerzo después de las 2 de la tarde? Ella simplemente no quería pasar más tiempo conmigo. Venía aquí primero y luego podía concentrarse en cuidar a mi hermana mayor allí. Lo vi dar una excusa convincente para su salida y luego marcharse deprisa. Después de que mi madre salió de la habitación de enfermedad, volvió a caer en silencio. No busqué temas para hablar con él de manera activa como solía hacerlo. Y él tampoco parecía tener intención de hablar. Después de un rato, de repente habló. Cuando salgas del hospital, iremos al pueblo de las Flores de Pinjian a ver el amanecer. No quería responder porque ya no tenía ganas de ir con él. Mantuve la cabeza baja y miré el teléfono con pantalla apagada, evitando su mirada. Olivia, deja ir el pasado. Todos deberíamos mirar hacia adelante. Estas palabras sonaban particularmente irónicas para mí. Antes no mencionaba el pasado, ni el futuro. Lo mencionó justo en este momento. Temía que me arrepintiera y no donara en el último minuto, por lo que usó el pasado como condición. Solo si trasplante obedientemente mi riñón a mi hermana mayor, él renunciará a su amor y se concentrará en ser una pareja conmigo. El significado oculto de esto me hizo sonreír amargamente. Cada pedazo de bondad que me había esforzado por obtener resultó tener un precio enorme. Pero, ahora, ya había tomado mi decisión final. El teléfono sonó. Él contestó la llamada, dijo unas palabras y luego se marchó deprisa. Ya estaba acostumbrada a tales cosas. Viendo que el tiempo afuera de la ventana era bonito, me levanté y quise dar un paseo abajo. Inesperadamente, cuando pasé por la habitación de enfermedad de mi hermana mayor, a través de la ventana de cristal de la puerta, vi a James parado frente a la cama hospitalaria. Su alto espalda bloqueó completamente a mi hermana mayor. Parecía un poco emocionado, sus manos se gesticulaban hacia arriba y hacia abajo. Supuse que quizás estaba compartiendo algunas cosas interesantes que le habían pasado en Shanghái. Probablemente estaban discutiendo qué tipo de celebración hacer por ella después de que la cirugía tuviera éxito. Tiré de la esquina de mi boca, retraje mi mirada y continué caminando hacia adelante. Mi madre todavía me traía sopa de pollo todos los días, y James vendría a visitarme después del trabajo. Pero no importa quién viniera, la habitación de enfermedad siempre estaba tan tranquila como si fuera la única persona allí. No traté de pensar en temas como solía hacerlo, temiendo que pensaran que el ambiente era aburrido y me encontraran aburrida. Ya no era esa persona tímida y humilde, siempre sintiéndose cohibida. Ahora simplemente me acostaría cómodamente en la cama, imaginando cómo sería el mundo después de mi muerte. Pronto, llegó la fecha original de la cirugía programada. Mi hermana mayor y yo fuimos llevados a la sala de operaciones. Mis padres siguieron de cerca la cama hospitalaria de mi hermana mayor mientras se la movía. James, raramente, se quedó a mi lado. Había una leve traza de nerviosismo en sus ojos cuando me miraba. El cirujano jefe que invitamos es muy famoso en el campo médico. La cirugía tendrá éxito. No temas. Asentí. Mirando su puño apretado fuertemente al lado de la pierna de su pantalón, solté un suspiro y dije, mi hermana mayor estará bien. Después de eso, fui empujada a la sala de operaciones por la enfermera. Después de administrar el anestesia, caí en coma. Cuando volví a despertar, ya estaba acostada en la habitación de enfermedad. Solo había una enfermera en la habitación. Cuando me vio despertar, llamó inmediatamente al doctor. Como él dijo,
La cirugía fue un gran éxito, e incluso la incisión suturada se veía delgada, corta y sin irregularidades. James vino a visitarme una vez, pero debido a que tenía que ir de viaje de negocios, se marchó pronto. Mis padres parecían haber desaparecido, e incluso no podía ver sus sombras. Afortunadamente, la enfermera, habiendo recibido el dinero, hizo su trabajo conscientemente. Cuando me vio cubrir el estómago y gritar de dolor de nuevo, inmediatamente vertió 2 analgésicos y me los dio de comer. Me miró con lástima. Olivia, ¿no saben tus padres que tienes cáncer en etapa avanzada? Vi que tu hermana mayor pudo levantarse de la cama y caminar el día de ayer. ¿Ellos? Sí. Mi función desapareció temporalmente en el momento en que el trasplante de riñón tuvo éxito. Por supuesto, ya no tenían por qué venir a verme. Porque a sus ojos, yo era solo una fuente de medicamentos humana para mi hermana mayor. Pero todavía no entiendo. Los dedos de una mano tienen diferentes longitudes, y es común que los padres no traten a sus hijos por igual. Pero, ¿qué diablos hice de mal que los hizo sentir tanto disgusto que me enviaron, cuando tenía solo 1 mes de edad, de vuelta a nuestro pueblo natal en el pueblo? Después de que mi abuela falleció cuando tenía 3 años, me confiaron a Luna, una viuda en la entrada del pueblo. La próxima vez que nos vimos fue cuando tenía entre 5 y 6 años. Porque mi hermana mayor tenía leucemia, y mi médula ósea era un emparejamiento adecuado para ella. Mi hermana mayor llevaba un bonito vestido de princesa y zapatos de cuero pequeños, y estaba siendo acunada en los brazos de mi padre mientras lo persuadían a tomar medicamentos. Yo llevaba la ropa con 2 parches que Luna había remendado para mí, mis dedos retorciéndose en la costura de mis pantalones, parada nerviosamente en la enorme sala de estar de la villa. Siempre pensé que nuestra familia era muy pobre, tan pobre que nunca transferían dinero a mi abuela a tiempo. Incluso retrasaban los gastos mensuales de mantenimiento durante 2 o 3 meses. La abuela tuvo que sacar el dinero que ganaba recolectando desechos para enviarme al kinder al que siempre había soñado ir. Después de que el trasplante de médula ósea tuvo éxito, viendo lo feliz que estaba toda la familia, yo también estaba muy contenta. Estaba elaborando en mi mente cómo pedir a mis padres que devolvieran el dinero que debían a mi abuela. Pero antes de que pudiera decirlo, me enviaron de vuelta al pueblo otra vez, diciendo que estaban demasiado ocupados con sus negocios para cuidarme. Antes de que pudiera sentir decepción, dejaron un grueso montón de dinero para Luna y desaparecieron de nuevo. Después de eso, el dinero seguía siendo dado de forma intermitente. No dejaron una forma de contacto, y mi abuela no sabía cómo encontrarlos. Cuando estaba en la preparatoria, la salud de mi abuela empeoraba cada vez más. Para tratar su enfermedad, utilicé todo el tiempo que podía para hacer trabajos a tiempo parcial y ganar dinero. Mis calificaciones, que originalmente eran solo por encima de la media, destruyeron completamente mi esperanza de ir a la universidad. Después de graduarme de la preparatoria, no continué mis estudios sino que trabajé en el pueblo para ganar dinero. Pero mi abuela falleció cuando cayó la primera nieve ese invierno. Después de enterrar a mi abuela, en mi camino de regreso a casa, recogí al perro callejero Coco, que estaba siendo acosado por un perro grande. Lo adopté. Sentí que era mi abuela quien tenía miedo de que me sintiera sola, así que organizó que nos viéramos en el cielo. Desde entonces, los 2 almas solitarias finalmente tuvieron de nuevo la fuerza para confiar en el otro. Hace 3 años, reaparecieron y rompieron mi paz. Solo porque mi hermana mayor tenía algunos problemas con sus riñones. Aunque todavía estaba dentro del rango controlable, yo, como la fuente de medicamentos, tenía que estar lista en todo momento. Pude ser dada de alta del hospital 1 semana después de la cirugía. Cuando pasé por la habitación de enfermedad de mi hermana mayor, vi la armoniosa imagen de los 3 de ellos en su familia y, siendo sensata, no entré a molestarlos. Tomé un taxi afuera, di la dirección del adoptante de Coco y luego contacté con la otra parte, queriendo ver a Coco una vez más. Pero supe de ella que después de que mi madre la contactó esa noche, dijo que había cambiado de opinión sobre la adopción. Sentí un repentino escalofrío en mi corazón y marqué inmediatamente el número de mi madre. 3 minutos después, mirando la página que había sido colgada. Mis manos se estremecían incontrolablemente, y esas palabras resonaban en mi mente. Tíralo en la lata de basura de abajo si está muerto. ¿Quién le pidió que me arañara? Afortunadamente, solo me arañó y no sangré. De lo contrario, no moriría tan fácilmente. Lo desollaría vivo. Olivia, soy tu madre. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Es solo una bestia. Si está muerto, está muerto. ¿Por qué me estás gritando? Este perro es como tú, sin ningún modo. Tú, perdiste a ambos de tus hijos con solo un ligero toque.
Creo que es probablemente porque te infectaste con las bacterias de esta pequeña bestia que no pudiste mantener el embarazo estable. Ni siquiera puedes mantener un hijo, y yet mantienes un perro. Te estoy haciendo un favor, cosa ingrata. Esta era mi madre. Sabía lo que más me preocupaba y sabía cómo herirme más. Me doblé hacia adelante, abrazándome fuertemente con mis brazos. De repente, tuve la ilusión de volver al momento en que me despedí de mis bebés y de Coco. Quería llorar, pero no podía. Mi corazón estaba extremadamente oprimido y incómodo. Señorita, ¿estás bien? El taxista preguntó con preocupación. Me obligué a recobrar las fuerzas y le pedí que cambiara la ruta hacia el pueblo de las Flores de Pingjian. El pueblo de las Flores estaba al lado del mar. Le pedí al taxista que me llevara directamente al mar. El cielo estaba lleno de nubes oscuras. Eran solo las 5 de la tarde, pero ya estaba completamente oscuro. Tal vez debido al mal tiempo, apenas se veía a nadie en el mar costero que solía ser animado. Originalmente pensé que si no podía ver el amanecer, al menos podía ver el atardecer. Pero después de todo, era solo mi deseo. Al igual que mi vida, no importa cuánto ceda, nunca habrá la más pequeña satisfacción. Me senté en una roca más plana. El teléfono en mi bolso sonó. Lo saqué y lo miré. Mamá dijo que ha salido del hospital. Le pedí a mi secretario que reservara un hotel en el pueblo de las Flores. Volveremos a Pekín el día después de mañana y veremos el amanecer al día siguiente. Ver el amanecer. Ya no podía verlo. No, era que él ya no tenía que soportar verlo conmigo. Mi cuerpo de repente comenzó a enviar señales de dolor de nuevo. Cubrí mi estómago y busqué medicamentos. Solo cuando vi la botella de medicamentos vacía me acordé de que había terminado de tomar los medicamentos en la mañana. Pero esta vez el dolor era más intenso que nunca. Solo podía acostarme de costado y encogerme en una bola, tratando de aliviar el dolor. Miraba las olas del mar chocando contra las rocas una tras otra, esperando en silencio la llegada de la muerte. Muchas imágenes pasaron por mi mente. Las palabras que había tenido demasiado miedo de preguntar, enterradas profundamente en mi corazón, salieron una tras otra. ¿Qué hice de mal para que mis padres me odiasen tanto? En los más de 2 años de nuestro matrimonio, ¿alguna vez James se sintió atraído por mí? Quizás. Hubo. En nuestro aniversario de bodas a principios de este año, me llevó al pueblo de las Flores a ver el mar de flores y el amanecer. Fue la primera vez que sentí que también podía ser la protagonista en la vida de alguien más. Pero mi felicidad y alegría nunca duraron mucho. Después de que volvimos a Pekín y asistimos a la fiesta de cumpleaños de mi hermana mayor, todo cambió. Olvídalo, ya no tengo fuerzas para encontrar las respuestas. Solo estoy curiosa de saber si sentirán la más pequeña pizca de arrepentimiento cuando escuchen hablar de mi muerte. Arrepentimiento de que no me trataran mejor antes. El mar comenzó a subir, y las olas se abalanzaban en mi rostro una tras otra. Mi cuerpo estaba empapado en el agua del mar, y el agua cubrió mi boca y mis narices. Me ahogué y no podía respirar, pero no tenía miedo en absoluto. Seguí recitando silenciosamente los nombres de mi abuela, Davao, Xiaobao y Coco en mi corazón. Esperando que en el camino al inframundo, pudieran esperarme. Al siguiente momento, mi cuerpo fue arrastrado al mar por las olas. Parecía oír gritos de ayuda viniendo de lejos. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba flotando en el aire en forma de alma. Vi cómo mi cuerpo flotó hacia el medio del mar y luego se hundió. Al ver esto, las personas que pasaban por cerca abandonaron la idea de rescatarme en el mar y en cambio llamaron a la policía. Pero la subsiguiente alerta naranja de 24 horas les impidió continuar buscando mi cuerpo en el mar. Solo encontraron el bolso que fue lavado justo entre 2 rocas por el agua. Elegí partir de esta manera porque quería desaparecer completamente. No sé cuándo puedo reencarnar, o si simplemente desapareceré. Después de pensar, decidí ir a casa primero. Ya era de noche cuando llegué flotando a casa. Las luces acababan de encenderse afuera de la ventana. Estaba acostada en el sofá aburrida, mirando la vista nocturna y en un ensueño. Me quedé dormida sin darme cuenta. Cuando me desperté, parecía que habían pasado 2 días. James acababa de entrar a la casa. Después de dejar sus maletas, escanó subconscientemente la sala de estar. No viéndome salir corriendo como solía hacerlo, frunció ligeramente el ceño y luego tosió unas cuantas veces. Como ya estaba muerta, por supuesto no podía responder. No tuvo más remedio y miró por sí solo toda la casa. Solo después de confirmar que no estaba en casa, sacó su teléfono para contactarme. El teléfono en el bolso se había mojado en el agua, y probablemente estaba completamente estropeado. Hubo una rara expresión de ansiedad entre sus cejas y ojos,
que era la primera vez que la veía. Cuando mi madre contestó su llamada, incluso me acusó, convencida de que me había ido de casa en un arrebato de rabia. James, no la malgastes. Probablemente estará en casa más tarde. No tiene a dónde ir más que a casa. Olivia ha tenido demasiados días buenos y solo busca problemas todos los días. Incluso cuestionó a sus padres que la dieron a luz y la criaron por el saque de esa bestia despiadada. Aunque lo había escuchado por segunda vez, las palabras de mi madre todavía me enfurecieron mucho. No pude aguantarlo más y me acerqué a ella. Me diste a luz, pero, ¿alguna vez me criaste? De pequeña a grande, el dinero que transferiste a mi abuela en total fue de 36.000 yuanes, que es solo el dinero que mi hermana mayor gastaría en comprar un bolso casualmente. Y no tomé estos 36.000 yuanes gratis. A tus ojos, yo era solo una fuente de medicamentos humana en la familia de Olivia. El dinero ahorrado por mi médula ósea y riñón emparejados es suficiente para devolvértelo a ti. En este mundo, solo le debo a mi abuela. Es una cosa calumniarme, pero Coco era lo único que extrañaba en este mundo después de que mi abuela falleciera. Tiene un temperamento amable y no heriría a nadie incluso cuando es herido. Por cierto, hay vigilancia. Le pediré a James que la recupere y te enfrente con ella. Floté alrededor gritando en voz alta, rogando que James me ayudara, pero nadie podía escucharme. Mi madre todavía estaba hablando mal de mí por teléfono sola. James tampoco dijo nada para defenderme, sino que simplemente escuchó en silencio con una cara impasible. Abrí la boca, sintiendo un poco de sequedad en mi garganta, y finalmente la cerré. Olvídalo. No sirve de nada incluso si él lo escucha. No me ayudará. Mi Coco. Solo soy una dueña inútil. Limpié las lágrimas de la esquina de mi ojo. De repente, sentí que era un poco sin sentido. Floté hasta el balcón y ya no escuché su condena de mí. Estaba lloviendo suavemente afuera, pero pronto amaneció. En el momento en que salió el sol, un calor abrasador como si estuviera siendo abrasado por el fuego me hizo correr rápidamente de vuelta a la casa. Me di cuenta de que James estaba mirando hacia abajo algo. Por curiosidad, me acerqué más. Vi que me había enviado varios mensajes en solo media hora. Olivia, estoy en casa. ¿Dónde estás? Vendré a recogerte. Nuestra empresa tiene un nuevo proyecto de un jardín de lotos en Wazen. Podemos cenar y ver el espectáculo en el pabellón en el medio del lago. Partamos temprano y vayamos allí a cenar. Mamá acaba de llamarme y dijo que te llamaba constantemente pero nadie contestaba. Cuando veas este mensaje, contéstame para que pueda contactarla y hacerle sentir tranquilos. Él nunca había buscado tan frecuentemente antes. Escuché claramente y estaba segura de que después de colgar esa llamada el teléfono no sonó de nuevo. Si no estuviera segura de que la persona que amaba era mi hermana mayor, realmente sospecharía de que estaba imitando a mí tratando de encontrar algo de qué hablar cuando no había nada que decir. Pero solía tener esas conversaciones incómodas porque lo amaba. Entonces, ¿cuál era su razón? No me digas que era porque se había enamorado de mí. Al pensar en esto, quería reírme de mi tonta especulación. Abrió su computadora portátil y mientras se ocupaba de los documentos, miraba su teléfono de vez en cuando. Como no podía salir con el sol brillante afuera, me senté a su lado pensando en cómo partir. Si solo podía partir después de que encontraran mi cuerpo y luego lo enterraran, entonces realmente me había metido en un gran lío. Solté un suspiro. Cuando miró su teléfono por 28ª vez, su mano finalmente se extendió. Después de desbloquear el teléfono, miró la página de chat durante mucho tiempo y finalmente me envió un documento de personal. Luego lo recuperó rápidamente. Envío por error. Antiguamente, sin importar cuál fuera la razón, definitivamente estaría tan emocionada que hablaría sin parar y buscaría todos los temas que podía para seguir hablando con él. Pero ahora, solo me raspé la cabeza ante esta operación. Después de que lo envió, la manera en que sujetaba el teléfono con ambas manos y esperaba una respuesta, pareciendo tan obediente, era algo que nunca había visto antes. Comparando su usual porte serio y solemne con su comportamiento infantil en este momento, no pude evitar reírme en voz alta. En un trance, realmente comencé a sentir que podría preocuparse por mí más de lo que había imaginado. En el momento en que una expresión de decepción desolada se reflejaba en sus ojos, el teléfono sonó. La tristeza en sus ojos se convirtió instantáneamente en una sonrisa, y contestó el teléfono sin siquiera mirar claramente el número. Ya dije que fue enviado por error. Solo tuviste que llamar y decir algo. Envíame tu ubicación. Vendré a recogerte ahora. Su voz volvió a su frialdad anterior e incluso tenía un poco de arrogancia. Era como si estuviera suplicándole, y él accedía con reluctancia. Disculpe,
¿Es usted el señor James? Sí, soy yo. Esta es la comisaría de policía de Pingyang-Hua-Zen. A las 5:30 de la tarde de ayer en la playa, la policía describió en líneas generales la situación del día anterior. Dado que el cuerpo que fue sacado del agua ya estaba hinchado y deformado e indiscernible. Cuando la policía preguntó si podía ponerse en contacto conmigo, el rostro de James se puso pálido. Después de unos segundos, respondió firmemente, ella no iría a Hua-Zen sola. Hicimos una cita para ir juntos hoy. La policía, al escuchar esta respuesta no directa, supo que el familiar no estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de la desgracia. Así que lo consoló un poco y luego pidió a James que llevara a mis familiares cercanos a la comisaría de policía para hacer la identificación. James se quedó sentado allí en blanco por un rato y luego fue al hospital a recoger a mis padres. Mi hermana mayor se había recuperado muy bien, y estaban tramitando los trámites de alta del hospital. Mi madre pensó que era desafortunado ir al salón de exhibición de cadáveres y temía que el cuerpo recién recuperado de mi hermana mayor y los negocios de mi padre se vieran afectados, así que solo planeaba ir ella misma. James les echó un vistazo y les ordenó con voz fría, todos ustedes van. Después de decir esto, sin darles oportunidad de oponerse, se volvió y salió directamente. Mi hermana mayor estaba muy sorprendida por la repentina actitud dura de James hacia ella. Aunque mis padres se mostraron reacios, no se atrevieron a resistirse y siguieron obedientes con sus maletas. Después de llegar, la policía primero tomó algunos pelos de mis padres para un análisis de ADN. James solicitó ir al salón de exhibición de cadáveres a ver el cuerpo primero. Estaba cubierta con una sábana blanca, y mi rostro era pálido de forma espeluznante. Después de estar remojada durante decenas de horas, mis rasgos faciales estaban tan hinchados que era insoportable mirarlos. Sin la cobertura de la ropa, fui mordida por los peces y tenía muchos hoyos y agujeros. La carne de mis labios y nariz se había ido, y en muchos lugares, los huesos blancos estaban al aire. Incluso yo me sentía un poco nauseada viendo esa horrible apariencia. Mis padres cubrieron sus bocas y narices y vomitaron. Al mismo tiempo, levantaron sus manos para cubrir los ojos de mi hermana mayor por temor a que me asustara. Mi madre apartó la vista y estaba llena de quejas. ¿Quién puede reconocerlo así? Esto es, realmente asqueroso. Solo espere el resultado del análisis de ADN directamente. La policía estaba un poco sorprendida por la reacción de mis padres. Si no pueden reconocer el rostro, ¿qué hay del cuerpo? Algunas marcas nacidas o cicatrices también podrían ser pistas, ¿verdad? Apenas se dieron estas palabras, mis padres se veían un poco incómodos. Había vivido 26 años, y el tiempo total que había pasado con ellos era menos de un año. Ni hablar de mis características corporales, incluso cuando había vivido con ellos durante medio año, ni siquiera habían notado la cicatriz al final de mi ceja. Aunque era un hecho ya conocido, todavía me hizo sentir un poco decepcionada tenerlo expuesto de nuevo de esta manera. Mi esposa tiene una cicatriz de aproximadamente 1 centímetro de largo en el interior del codo izquierdo. La voz de James estaba un poco seca. ¿El interior del codo? Recuerdo vagamente que fue una corte por una rama cuando era traviesa y me caí de un árbol cuando era pequeña. La cicatriz al final de mi ceja también fue del mismo incidente, pero la del interior del brazo era más escondida. Además, a lo largo de los años, la cicatriz se había vuelto tan débil que casi se fundía con la piel circundante. Incluso no había notado esta cicatriz cuando me bañaba todos los días. No esperaba que él la encontrara. Miraba a James con sorpresa. Él bajó las cejas y los ojos y levantó un rincón de la sábana blanca. La ropa en mi cuerpo estaba destrozada por los peces, así que también había marcas de mordedura en las partes expuestas. La cicatriz en mi brazo era exactamente como él describía. Sus dedos agarrando mi brazo temblaban ligeramente, y sus cejas y ojos bajados parecían un poco rojos. No pude evitar murmurar en voz baja, ¿qué estás fingiendo? Después de la identificación, la policía los llevó afuera a esperar el resultado. Unas horas más tarde, una policía entró con el informe de ADN. Después de confirmar que el cuerpo dentro era el mío, James parpadeó, y su voz era tan suave como una pluma. ¿Fue un accidente? La policía respondió, según el testimonio de los testigos oculares y la evidencia actualmente en nuestro poder, se determina que fue un suicidio. La expresión de las pocas personas era diferente. Mis padres primero se sorprendieron y luego se vieron perplejos. Mi hermana mayor frunció el ceño. Después de pensar en algo, sus cejas se relajaron, y echó un vistazo intencionadamente o sin intención a James. La pupila de James se contrajo ligeramente. Abrió la boca como si quisiera decir algo pero no hizo ningún sonido.
La policía pidió a los familiares que firmaran y realizaran los trámites para llevarme. Mis padres apoyaron a mi hermana mayor y aprovecharon la oportunidad de volver al coche a esperar. James hizo todos los trámites con expresión impasible y me llevó de vuelta a Pekín en una noche. Tan pronto como volvimos, me llevaron a la crematorium para ser incinerado. James se paró en silencio frente al monitor y vio todo el proceso de cremación. Su aspecto impasible y sin emociones me hizo sentir que mi anterior sospecha de que me gustaba era un poco vergonzosa. Pursé los labios. Mirar a mí misma siendo quemada hasta convertir en cenizas en el vídeo me hizo sentir aún más frustrada. Así que simplemente planeé flotar afuera para relajarme en medio de la noche. James ya había hecho que alguien montara el salón de luto. Mis padres estaban sentados allí bostezando y charlando. ¿Por qué no se pudo haber descubierto antes o después? Fue descubierto en la tarde. Después de hacer todos estos trámites, ni siquiera podemos dormir en medio de la noche. Es realmente una maldición. Y ella incluso arruinó el buen matrimonio de nuestra Emma. Cuando mi hermana mayor escuchó estas palabras, sus ojos se oscurecieron instantáneamente. Sonreí con ironía en la esquina de mi boca. Sí, acabo de perder mi vida, pero mi hermana mayor perdió su amor, y ustedes perdieron el sueño esta noche. La impotencia que había estado reprimiendo con razón brotó en este momento. De repente floté delante de ellos y pregunté en voz alta con un nudo en la garganta, ¿qué diablos hice de mal? ¿Por qué me trataron de esta manera? Todos dicen que le robé el matrimonio a mi hermana mayor. Pero cuando la abuela de James estaba gravemente enferma y James estaba desesperado por encontrar a alguien para casarse, ¿por qué mi hermana mayor no se adelantó? Ella era la que decidió firmemente estudiar en el extranjero en ese momento. Fui yo quien se atrevió a confesar mi amor y obtuvo la oportunidad de casarme con él. Cuando mi hermana mayor descubrió que no podía obtener buenos resultados en sus estudios y volvió a China, comenzó a arrepentirse. Entonces, pasé de ser una heroína en el matrimonio arreglado a una pecadora en sus bocas que le robó el matrimonio. ¿Por qué? Ellos no podían escuchar mis gritos e incluso se alegraron de que mi muerte pudiera hacer espacio para mi hermana mayor. Les dijeron a mi hermana mayor que fuera más proactiva en el futuro y que no dejara que James, agua grasa, cayera en manos ajenas. Mi hermana mayor asintió obedientemente y tímidamente. Seguiré cualquier arreglo que hagan papá y mamá. Mi madre asintió con satisfacción y me maldeció un par de veces más. Mi padre gruñó fríamente cuando lo escuchó. Dije al principio que debías abortar, pero insististe en mantenerla. Dijiste que soñaste que era un hijo. Tan pronto como nació, primero te hizo sufrir una hemorragia masiva y te hizo unable to have children in the future. Y nació con mala suerte que me afectó y me hizo perder un gran proyecto. Si no fuera por la bondad de mi madre porque creía en el budismo y insistió en mantenerla viva, la habría matado en el acto ese día. Mi madre pareció un poco descontenta cuando lo escuchó, pero mantenerla todavía fue algo útil. La salvó a Emma 2 veces. Después de que se casó en la familia James, James le dio a nuestra familia varios proyectos rentables. Además, no gastamos mucho dinero en ella. No importa cómo lo calculats, no perdimos. Al escuchar las razones, mi corazón dio un brinco. Entonces, este era el pecado original en sus bocas. Entonces, este era el valor utilitario que podían calcular para mí a sus ojos. La persistencia y el rencor anteriores de repente se disiparon en este momento. Ustedes, la familia Olivia, realmente son buenos en tramarlas. Ni siquiera se abstuvieron de los panes al vapor de sangre humana de su propia hija. La figura de James apareció en la entrada de la puerta. La familia Olivia siempre había afirmado al exterior que no estaba bien de salud y que se había ido al extranjero a recuperarse. Pocas personas en el círculo social sabían su naturaleza de dos caras. Me daba vergüenza decirles a los demás la verdad de que no era favorita de mis padres. Cuando me enfrentaba a James, incluso fingía que no me iba mal en la familia Olivia. Sabía que él y mi hermana mayor eran la pareja ideal en la escuela secundaria, pero la trama cliché del amor a primera vista me pasó a mí. Él quería que la abuela de James muriera sin arrepentimientos, y yo quería estar con la persona que me gustaba. Dos personas que no estaban realmente enamoradas el una de la otra se casaron en cambio. Aunque nos tratamos con respeto después del matrimonio, todavía tenía expectativas para este matrimonio. Incluso consideré la familia que formé con él como la salvación de mi familia original donde no era amada. Soy alérgica a los cacahuetes, pero a mi hermana mayor le gustan mucho. El primer aborto fue porque no se acordaron de mi alergia a los cacahuetes y pidieron a la criada que pusiera cacahuetes molidos en el relleno del postre. Coincidentemente, ese día tenía un poco de resfriado y la nariz tapada y no lo olí. Como resultado, entré en un shock directo, y el bebé tampoco pudo salvarse.
Estaba tan enojada y triste que no podía controlarme, pero James se volvió y dio un importante proyecto de subcontratación a la familia Olivia. Miraba el rostro sonriente de mi hermana mayor, y todas las preguntas que quería hacer tenían sus respuestas. La segunda vez fue en la exposición de arte de mi hermana mayor. No sabía quién estaba fumando y activó la alarma de humo. La sala estaba en caos. Cubrí mi gran vientre y no sabía qué hacer. Subconscientemente, quería encontrar a James para que me protegiera y saliera. Pero solo vi que él estaba sosteniendo a mi hermana mayor y caminando hacia la puerta sin mirar hacia atrás. No sabía quién me empujó, y mi vientre golpeó el mostrador de cristal al lado. Vi impotentemente cómo la sangre seguía saliendo de mi muslo. Después de eso, renuncié completamente a la esperanza y propuse el divorcio, pero él incluso se enfadó conmigo, diciendo que estaba tratando deliberadamente de llamar su atención. Más tarde, cuando no me sentía bien, ya estaba cansada de discutir con él y planeaba mencionar el divorcio de nuevo después de recuperarme. Pero Dios no me dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Tan pronto como salió el informe de diagnóstico de cáncer, quería ver el amanecer con él una vez más antes de morir. Pero esta vez, él no me dio la oportunidad. Así que, viendo la expresión de enojo en el rostro de James en este momento, sentía ganas de reír. Incluso sospeché que sabía que estaba a su lado y estaba poniendo este acto. Mis padres preferían a mi hermana mayor, y él era igual. Pero luego pensé en ello y no podía encontrar el motivo para que hiciera esto. No quería verles jugar esta farsa más, así que floté fuera del salón fúnebre en la oscuridad y aproveché la oportunidad de echar un vistazo al entorno donde viviría en el futuro. La disposición de mi funeral fue muy sencilla porque no tenía amigos, solo algunos familiares de las dos familias. Inesperadamente, después de ser enterrada, todavía no desaparecí. Sin a dónde ir, solo podía esconderme en la sombra de James y volver a casa con él. No pude evitar suspirar con emoción. No recibí mucha protección de él cuando estaba viva, pero en realidad disfruté de este trato después de morir. No sabía lo que pasó después de que me fui esa noche. Solo vi que entró en el dormitorio tan pronto como llegó a casa. Como no dormí toda la noche, cerré los ojos y descansé en la sala de estar. Cuando volví a abrir los ojos, el cielo afuera estaba oscuro de nuevo. Solo había luz viniendo del dormitorio en la casa. Caminé hacia allí con curiosidad. Lo vi sentado en el suelo bebiendo. Había varias botellas vacías del vino que solía atesorar en el suelo. Había un pedazo de papel extendido delante de él. Eché un vistazo y descubrí que era mi informe de diagnóstico de cáncer. James tenía un colgante de botella pequeña con mis cenizas alrededor de su cuello. Se extendió y se lo quitó, mirándolo fijamente. Viendo esta escena, cualquiera tendría que decir que mostraba un profundo afecto. Pero, ¿quién podría conocer mejor la verdad que yo, la persona involucrada? No podía entender el comportamiento actual de James, y tampoco quería profundizar en ello. Solo quería ir a ver a mi abuela y los demás lo más pronto posible. Acarició la botella, y sus ojos se volvieron gradualmente rojos. Lágrimas dolorosas se acumularon en sus ojos. Esposa, ¿por qué no me dijiste? Somos marido y esposa, ¿no? Si hubiera sabido, definitivamente te habría acompañado a Wazen, definitivamente me habría quedado a tu lado, y no te habría dejado marcharte de mí. Al escuchar sus palabras, burlé. Ahora sabe que somos marido y esposa. ¿No sabía lo que pasaba cuando tuve mi primer aborto? ¿No estaba a mi lado cuando tuve mi segundo aborto? ¿No escuchó a mi madre calumniándome y a Coco? Pero, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué hizo por mí? Sonreí y shook la cabeza. Después de todo, simplemente no era lo suficientemente importante en su corazón. James enterró su rostro firmemente en sus manos, y solo se escucharon algunos sollozos. Levantó la mano y la presionó contra su pecho, como si esto pudiera detener el dolor. Es todo mi error. No hice lo suficiente y no me convertí en tu apoyo. Después de un largo tiempo, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, y sus cejas y ojos una vez tranquilos ahora eran como el agua estancada en un estanque lleno de limo. Había una débil intención de determinación en sus ojos. James no durmió toda la noche de nuevo. Al día siguiente, le pidió a su asistente que investigara todas las cosas sobre mí desde mi infancia hasta mi adultez. Después de leer mi completa experiencia de crecimiento, tomó de vuelta todos los proyectos en manos de la familia Olivia y amenazó que cualquier persona que cooperara con la familia Olivia estaría en contra de él. Apenas se dieron estas palabras, la familia Olivia quedó sin salida. Mis padres no podían ponerse en contacto con James, así que fueron a la empresa de James y a su casa a bloquearlo.
Pero después de que James dio un aviso previo, mis padres ni siquiera tuvieron la oportunidad de quedarse en la puerta. Desesperados, pidieron a mi hermana mayor que actuara ella misma. Pensé que este asunto terminaría sin rumbo después de esto. Mi hermana mayor ya no tenía la arrogante reserva anterior. Sus ojos almendrados estaban llenos de afecto mientras comenzaba a desabrocharse la ropa. James se volvió y simplemente respondió fríamente: podías rebajarte como quisieras antes, pero ahora tienes el riñón de mi esposa en tu cuerpo. No ensuciesla. Mi hermana mayor estaba completamente desconcertada, y una expresión de vergüenza e ira apareció en su rostro. Yo también estuve desconcertada por un rato y no volví a la normalidad hasta que el guardaespaldas se acercó y la llevó de allí. Miro a James mirando en blanco mis cenizas de nuevo, me tocó el mentón. ¿Podría ser que ahora estuviera pidiendo justicia por mí a la familia Olivia? Bajo la represión de James, la cadena de capital de la familia Olivia se rompió completamente en medio de un mes. Mis padres comenzaron desde cero. Ahora, estaban de vuelta al principio. No, estaban incluso peor que antes. James nunca daba a sus oponentes la oportunidad de levantarse de nuevo cuando los trataba. El mes siguiente, las cosas se pusieron aún más emocionantes. Mis padres pidieron a mi hermana mayor que se casara con otra familia a través de un matrimonio arreglado, pero aunque mi hermana mayor era guapa, no era tan impresionante que la gente se atreviera a oponerse a James, un multimillonario. Y después de que esta noticia llegó a los oídos de James, directamente llevó a mi hermana mayor al hospital y pidió al doctor que le sacara el riñón mío que ella tenía. Luego lo puso en una botella de vidrio empapada en medicamentos y lo colocó en la mesa de noche. La miró con afecto todas las noches antes de acostarse. No había nada de malo en él, pero me hizo sentir cada vez más inquieta. El otro riñón de mi hermana mayor originalmente tenía algunos cambios patológicos. Después de todo este lío, terminó acostada en el hospital completamente. Por otro lado, mi padre se volvió adicto al juego, y mi madre descubrió el hijo ilegítimo que mi padre había mantenido afuera. Cuando la amante vio que mi padre no tenía ninguna posibilidad de recuperarse en absoluto, le tiró al padre al niño de varios años y se fue corriendo con el dinero privado que había ahorrado, junto con alguien que se parecía a Coco. Mi madre siempre era decidida. Desde que había comenzado el negocio con mi padre y tenía la mitad de las acciones de la empresa, también tenía derecho a hablar. Así que nunca había pensado que mi padre actuaría de forma hipócrita. Ya estaba conteniendo su enojo en su corazón. El hijo ilegítimo estaba consentido hasta convertirse en un niño travieso y lloraba y se enfadaba en casa todo el día. Por accidente, mi madre lo mató. Cuando mi padre vio que el hijo que finalmente había logrado tener estaba muerto, estaba tan enojado que llamó a la policía y hizo que arrestaran a mi madre. Mi madre fue sentenciada a prisión perpetua, y mi padre debía una enorme cantidad de préstamos con altos intereses. La última noticia que obtuve fue que huyó a Asia Sudoriental y entró en algún tipo de parque industrial. Después de eso, completamente no hubo noticias de él. Pero juzgado por los ojos sombríos y siniestros de James, temo que la situación sea más probablemente peligrosa que no. Volviendo a mi hermana mayor, debido a que no podía pagar las facturas médicas, tuvo que ser dada de alta del hospital. El costo del tratamiento para la enfermedad renal no podía resolverse con un trabajo común. Así que, confiriendo en sus antiguas conexiones, se adhirió al antiguo capataz de mi padre y se convirtió en su amante. Una vez que despreció a ese hombre de barriga gorda de 50 años, pero ahora es sumamente atenta con él. Y finalmente puedo dejar este mundo al que ya no tenía ningún apego desde hace tiempo. Acompañada por James sosteniendo mi riñón y conduciendo hacia la zona marina donde morí, gradualmente me volví transparente. Sus últimas palabras sonaron en mis oídos: Olivia, nos veremos de nuevo. Risqué y dije: ojalá nunca nos veamos de nuevo. Epílogo. La primera vez que conocí a Olivia fue en la fiesta de cumpleaños número 26 de Emma. Tenía una presencia muy débil, y había una terquedad en sus ojos que no coincidía con su delicado aspecto. Conocí a Emma desde hace 10 años, y todos asumían que estaríamos juntos en el futuro. También nos llevábamos con este entendimiento. Más tarde, mi abuela estaba gravemente enferma, y le dije que quería casarme. Pero ella se negó y dijo que podíamos comprometernos y casarnos después de que estudiara en el extranjero durante un año. Miro la condición de mi abuela empeorando, no quería esperar más. Fue entonces cuando Olivia apareció y resolvió mi problema urgente. A medida que nos llevábamos, me interesé cada vez más por ella. Siempre fingía saber mucho y podía hablar conmigo de cualquier cosa. Pero tan pronto como miraba esas respuestas, sabía que las había buscado en vano temporalmente. Verla fingir torpemente ser parlante, me pareció aún más interesante. A medida que los días con Emma se iban acortando,
Olivia gradualmente se convirtió en el centro de mi vida. Más tarde, Emma volvió, pero ya no tenía los mismos sentimientos por ella que antes. Saliendo de esa relación, gradualmente descubrí la reserva fingida de Emma. En comparación con su hipocresía, me di cuenta de que me había enamorado de la autenticidad de Olivia. Sin embargo, mi personalidad taciturna me hizo odiar expresar demasiado mis sentimientos. El sonido de la puerta cerrándose sonó, aislándome del mundo exterior. Viendo que Olivia intentó con todo su esfuerzo ocultar el hecho de que no era amada por sus padres en la familia Olivia, también fingí no saber nada. Después del primer aborto, le di a la familia Olivia un proyecto de subcontratación. Esperaba que la familia Olivia la tratara mejor y le hiciera más feliz, teniendo en cuenta mi énfasis en Olivia. Lo que más lamento es organizar una exposición de arte para Emma. Cuando sonó la alarma ese día, Emma dijo que vio que Olivia ya había salido y me jaló hacia la puerta. Estaba apurado por salir y ver si estaba asustada, pero no esperaba dejarla atrás. Sintiendo culpa, pensé que decir cualquier cosa no valía la pena, así que simplemente la cuidé en silencio, esperando que pudiera salir de la tristeza lo más pronto posible. Después de que la condición de Emma empeoró, estaba preocupado de que fijaran sus ojos en Olivia para un trasplante de riñón. Les prometí que definitivamente encontraría una fuente de riñón adecuada, pero no esperaba que todavía la emparejaran en secreto sin mi conocimiento. Cuando llegué corriendo, Olivia ya había aceptado, quizás una vez más con el fin de ganar el cuidado y el amor de su familia. No lo entendía pero solo podía respetarlo. Miro su aspecto abatido, estuve muy atento, temiendo que decir algo equivocado la hiciera aún más triste. Solo podía retener el enojo reprimido en mi corazón hasta que me fui. Luego me volví y entré en la habitación de enfermedad de Emma y les regañé. Pero todavía, no podía cambiar nada. La impotencia me hizo tan enojado que me fui de viaje de negocios después de la cirugía de Olivia. Planeé que después de ajustar mis emociones, debía tener una charla abierta con ella y no seguir retrocediendo por el bien de la familia Olivia. Pero, ya era demasiado tarde.